Este es el nuevo proyecto para las próximas 4 o 5 semanas. Perdón, tengo que pintar eh, el bituminoso, que es toda esta parte negra, abajo, todo para allá. Primero tengo que sacar toda la pintura, obviamente, hacer todo el proceso de limpiado y todo lo que hay que hacer. Pintarlo de nuevo con bituminoso. Ya empecé a trabajar, empecé a lijar todos los lados, lo tengo que pintar todo completamente. Empecé a lijar los lados y la parte de arriba. Necesito pintar los decks también y ponerle antideslizante. Esto calculo que me va a llevar unas 5 semanas, pero porque está lloviendo muchísimo. Está lloviendo demasiado, entonces tengo que estar parando. Así que la idea es ir haciendo de a tramos, limpiar de a tramos, pintarlo, limpiar, pintarlo, limpiar, pintarlo. No es lo ideal, pero es lo que estoy haciendo ahora porque esta primavera vino muy, muy lluviosa. Les voy a mostrar cómo está ahora en este momento. Tiene bastante óxido. Ahí se ve como toda la pintura en el techo, sobre todo, se peló bastante. La chapa está un poco comida, pero bueno, nada dramático. Así que lo tengo que lijar y ponerle el antióxido. Y aquí comienzo con el proceso de lijado. Esta va a ser la primera de las manos de lijada que le voy a dar y lo estoy haciendo con lija de 80, de grano de 80. Bueno, otro día de solcito. Ya lijé los dos lados, le hice el tratamiento para el óxido y ahora le voy a sacar el nombre, que en realidad son calcos. Y si lo hiciese con la lijadora, voy a sacar toda la pintura y no es lo que quiero, no quiero sacar toda la pintura, así que se lo voy a sacar con el scraper. Le vamos a hacer unos calcos nuevos para que quede como el original. Cuando termine de pintarlo se lo vamos a instalar. Queda pegamento, después lo voy a pasar disolvente de pegamento y lo voy a lijar para que no se note la marca del nombre cuando lo pinte, por supuesto. Y todo lleva tiempo, la verdad, todo lleva tiempo. Nada es difícil si uno tiene las herramientas y paciencia. Le llegó el turno entonces al techo. Acá le estoy sacando la pintura, el top coat y el undercoat. Estoy dejando el primer con esta máquina. Es una máquina muy útil porque hago súper rápido lo que antes hago en horas, lo que antes hacía en 2-3 días.
De nuevo en el varadero terminé de sacarle toda la capa de pintura gruesa al Narrowboat en 4 horas. 4 horas para sacar toda esta capa de pintura es increíble. Por supuesto es bastante sucio. Mira, ahí está la pintura. Es bastante sucio. Pero esa es solo una partecita, lo demás está todo abajo. Esa es la máquina que usé. Y el scraper de 2 pulgadas está muy bueno para sacar la pintura en los lugares donde no puedo poner ninguna máquina. Sí, es un poquito de trabajo, hay que hacer un poco de esfuerzo, pero sale bastante bien la pintura. Con la moladora y un cepillo de alambre le estoy sacando la pintura que estaba muy fea ahí en ese ángulo entre el techo y el pasamanos, digamos. Bueno, después viene el proceso de sacar toda la basurita, todo lo que había quedado, limpiar un poco. Bueno, ya saqué toda la capa gruesa de pintura. Le hice la primera fase de tratamiento de antióxido. Ahora le voy a hacer la segunda. La voy a desengrasar todo, le voy a sacar todo la mugre, si tiene silicona, le voy a sacar toda la grasa que pueda tener arriba del techo, preparo la superficie y le voy a poner Bactan, que es la segunda etapa del tratamiento de antióxido. Así que bueno, ahí vamos. Y esto es más o menos como en la película de Karate Kid. Este líquido es un desengrasador de rápido secado. Entonces hay que pasarlo un poquito. No sé si se aprecia en la cámara lo rápido que se seca. Entonces hay que pasarle de a poco y sacarle con el otro. Impresionante lo rápido que se seca. No es diluyente esto. Es un líquido para sacar la grasa. Le di la primera mano de primer, no lo pude grabar porque la verdad que estaba bastante ocupada. Y ahora, después de haber hecho la primera mano de primer en el techo, le empiezo a sacar toda la pintura en el deck de proa. Con la misma máquina, bastante sucio el proceso. Pero bueno, ya lo tengo bien dominado. Ahí se ve bien todo el óxido que había. Creo que el deck de proa era la parte que más óxido tenía.
Estoy haciendo el copy del frente de este Narrowboat y les quería mostrar cómo estoy preparando la superficie para pintar. Hay lugares donde le saqué toda la pintura y empecé de cero, y hay otros lugares como los lados que le voy a dejar la pintura porque está bien, pero le voy a sacar la capa superficial. Lo que quería mostrar es esto. Ya le di una primera capa de lija, ya le di la primera mano de lija, y acá se ven todas estas líneas que corresponden al pincel que le dieron en la última mano. Entonces ahora le estoy dando una segunda lijada y así es como tiene que quedar. Que no se vean esas líneas, porque si se ven esas líneas, esas son las que van a quedar después para cuando yo pinte y me van a dejar todo marcado lo mismo que ahora. Y el proceso de pintura lleva bastantes pasos. Ahora pinté los lados con primer. Ahora estoy lijando esa primera mano de primer. Le voy a dar otra segunda mano de primer, volver a lijar. En total son 3 manos de primer que le doy. Después el undercoat, otra lijada más. Después el top coat, otra lijada más, que creo que ya son 4, y luego la última mano finalmente de pintura de poliuretánica, top coat. Bueno, vamos a seguir con la preparación de este Narrowboat. Ya pinté 2 manos de primer, lijé a los costados, pero acá en el techo le tengo que poner masilla. Tenía bastante corrosión, así que se la saqué y ahora le voy a poner masilla epoxi. Masilla epoxi, 2 componentes.
El segundo componente está un poco más duro, qué raro. Pero bueno. Ya se va a ablandar. Por fin toca, desde que empecé con el barco es la primera vez que me va a tocar una semana sin lluvia. Ni te voy a decir todos los días de sol, sin lluvia. Qué tranquilo que está hoy, ni los pájaros se sienten hoy, ahora que estoy pensando. ¿Qué pasó? Así que ahora le empezamos a poner. No son muchos los lugares. Ah, sí, acá tengo. ¿Qué estoy diciendo? Acá la idea es llenarle los agujeritos, pero ponerle la menor cantidad de masilla posible. Porque después hay que lijar. Y no tiene sentido gastar masilla. Sí, después la tengo que lijar toda. Que cuando empecé yo le ponía de más siempre diciendo, oh, si le pones de más es mejor. No, de más no es mejor porque perdés más tiempo y el trabajo lleva la masilla que necesitas. No. Si le pones de más la tenés que lijar. Bueno, ahí está toda la masilla puesta arriba en el techo. Ahora esperar que se seque y a lijar. Bueno, primera mano de la poliuretánica. Ya le di a este lado. Ahora voy a empezar con este otro lado.
Voy a tratar de grabar algo, tengo el sol en contra. Quería mostrar esto. Yo antes usaba las bandejitas comunes. A veces le pongo el plástico y otras veces compro este sleeve, que es para no tener que estar limpiando la bandeja. Sí, sale centavos y lo que pasa es que a veces lo encuentro y otras veces no. Por ejemplo, este no es exactamente la medida que va, pero bueno, sirve igual. Yo ahora estoy usando este. Es una bandeja con distintos formatos, pero está muy bueno porque me permite poner el rodillo, lo cuelgo ahí, y el pincel. Como los pinceles tienen esto de metal, este tiene un imán acá. Entonces ahí queda. Y puedo utilizar los dos al mismo tiempo. Me parece fantástico. A quien se le ocurrió esto, es una idea genial. Bueno, ahora llegué a la parte de los detalles de pintura. Esta es la tapa del pañol del gas. Qué precioso día. Hacía tanto que no había días seguidos así de sol. Esta es la primera mano de la pintura poliuretánica cremita en el deck de proa. Y le di 2 manos de pintura poliuretánica con lijas en el medio. Acá ya enmascaré en la parte de popa y también ya estoy llegando a los detalles finos. Quiero que queden líneas bien definidas. Siempre me da miedito de equivocarme de qué lado tengo que pintar.
Estoy preparando el barco para ponerlo en el agua. Ya pinté todo el antideslizante. Qué lindo detalle. No sé de dónde viene la tradición de pintar castillos y rosas en los narrowboats. Lo leí en algún lugar. Esta es la sala de máquinas. Esta es la extensión del timón, de la caña del timón. Mira, tiene una cámara. Un monitor con una cámara, no sé dónde estará. Ese es el motor. Qué lindo que está, ¿eh? Bueno, mientras él está poniendo eso, yo voy a poner acá la defensa. Ahí quedó la defensa. Están todas hechas a mano. Muy bonita. La lavé ayer. Y bueno, mi trabajo ya está hecho. Terminé toda la pintura. Estoy muy contenta, sobre todo el dueño está más que contento con el trabajo. Y ahora están los chicos ahí preparando todo para tirarlo al agua. Simon está colocando el nombre del barco de nuevo. Él es el encargado de poner todos los nombres, los stickers en los barcos. Y yo le estoy dando una mano porque es bastante grande esto.